Pues nada, pues muy buenas, Federico. ¿Qué tal? Federico es un compañero, es un amigo del alma. Nos conocemos hace ya un poco más de 30 años, que se dice poco. Bueno, tampoco es para que me echéis cuentas de qué edad tengo, pero bueno, más o menos que se dice rápido estos 30 años, compañeros de facultad de la universidad. Y hoy tenemos a Federico Zapata para hablarnos un poco de lo que es el tema de la fisiología y algo de tratamiento, incluso tratamientos innovadores en la parte de la salud y el bienestar femenino en la época de la menopausia y la perimenopausia. Adelante, Federico. María, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, feliz de verte, feliz de compartir este espacio que me has permitido hacer. Y tercero, pues también feliz de hablar de un tema que nos compete a todos, que es muy interesante porque especialmente en el área mía, que es tratar a las mujeres, pues es un tema que me encanta conversar porque es educativo, pedagógico y puede ilustrar algo que pueda mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y, y pues encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Genial, vamos a hablar de la bienvenido. menopausia. La menopausia compete la ausencia o el cese de la menstruación después de los 50 años, en donde la incidencia es más frecuente. Se considera menopausia precoz cuando es menor de 40 años la presencia de la falta de la menstruación, y peromenopausia después de los 45 años hasta los 50. Aunque esto tiene modelos matemáticos que no son excluyentes, porque hay mujeres que a veces llegan a la menopausia a los 55 años, una pequeña cantidad de pacientes, y mujeres que a veces a los 45 la comienzan. En la menopausia precoz, pues hablemos de pacientes que antes de los 40 años tienen una insuficiencia ovárica, que esto es raro por fortuna, y está determinado muchas veces por enfermedades autoinmunes que afectan la productividad de las hormonas en los ovarios y generan un caos hormonal, y pues entonces empieza uno a hacer los estudios de hormonas y tratamientos en mujeres que presentan los síntomas antes de lo imaginado. En Ujú. la población normal, la menopausia va a generar síntomas de mucho tipo: los calores, los sofocos, la facilidad en la fatiga, cambios en el sueño, muchas veces insomnio, y también una disminución de la libido, disminución del deseo sexual, que esto que estoy mencionando no se presenta en todas las mujeres. Ujú. Acordémonos que acá hay que hacer de establecer un enfoque personalizado, porque muchas mujeres no tienen esos síntomas, o muchas mujeres tienen síntomas muy leves, o muchas mujeres tienen síntomas muy severos, pero hay que saber que las pacientes que tienen síntomas severos es un porcentaje mínimo. Por ejemplo, mi mamá nunca presentó ningún síntoma severo y nunca necesitó ninguna terapia de reemplazo hormonal. Así como hay Eh, pacientes que uno empieza a luchar con ellas con síntomas que aún con suplementos es difícil. Entonces hay ujú. que saber que es la excepción más que la regla que hayan síntomas severos. Y también está el síndrome genitourinario, que por la disminución de los estrógenos hay resequedad vaginal, en donde para la lubricación en la relación sexual pues a veces se necesita utilizar un lubricante porque ya no hay la fluidez con las glándulas, con la excitación. Y esta disminución de los estrógenos que afecta a la resequedad vaginal va a facilitar dos cosas: cambios en el pH y facilidad de infecciones vaginales, colonización de bacterias que van a perturbar el sistema, y también la resequedad vaginal, que la interacción sexual va a necesitar el mismo lubricante. Ujú. Federico, si me Sí, permites un momento, haciendo un poco un resumen, lo que yo te escucho, es que digamos que habría que estar atentas a estar en la etapa de menopausia a partir de los 40 años, que lo más habitual sería entre los 45 y los 55 años. ¿Es correcto lo que es estoy correcto, diciendo? María. Correcto. Y también lo que nos estás comentando es que si aparece antes de los 40 años, es lo que se llamaría una menopausia precoz, ¿no?
y que ahí es algo que es debido a lo que es una insuficiencia ovárica. Ajá. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco del tema de la insuficiencia ovárica? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? La insuficiencia ovárica o la menopausia precoz se presenta, por fortuna, excepcionalmente. Segundo, que se determina por una ausencia súbita de la menstruación en pacientes que tendrían que estar menstruando y que cuando uno empieza a hacer los estudios hormonales se encuentra que la hormona fólico-estimulante está alta, que se baja la hormona antimoleriana, que ahorita vamos a profundizar de esas hormonas, y que empieza una paciente con todos los síntomas de la menopausia: fatiga, debilidad, disminución del deseo sexual, falta de lubricación en la relación, insomnio, la habilidad emocional. La habilidad emocional que afecta su relación de pareja y su interacción sexual y social. Y hay una respuesta autoinmune de que la verdad la medicina tradicional no conoce muy bien la causa, con muchas enfermedades autoinmunes, y se supone que es posiblemente por un riesgo genético o mutación, no sé si heredada o que transcurre en la vida, y que hace que haya una falla de la producción de las hormonas desde el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y los ovarios. Y se determina como algo autoinmune con rasgos genéticos de base. Y entonces ahí toca hacer terapia de reemplazo hormonal porque los síntomas son muy severos. Ujú, Digamos, con el pero de que es una mujer muy joven, que empezó con síntomas muy jóvenes y que toca hacer terapia de reemplazo hormonal o suplementación con medicamentos alternativos desde una edad temprana, porque temprano a los 40 años es temprana. ujú. Entonces, lo que tú nos comentas es que incluso si llegas a la menopausia por debajo de los 40, lo que está indicado es hacer la terapia de reemplazo hormonal. Entre más precoz, habría que hacer esta terapia de reemplazo hormonal. Y nos comenta que las causas también podría ser un tema autoinmune. Es así más o menos lo que nos Es estás comentando, correcto, de es lo que es correcto. el eje hipotálamo hipófisis que hablaremos más tarde. Y que también nos comentan que la sintomatología en cualquier momento que te llegue la menopausia sigue siendo la misma. Nos hablabas de los calores, de los sofocos, de la fatiga, del insomnio, de la disminución de la libido y un poco de la labilidad emocional. Se presenta ya sea, no importa si te da, si tienes una menopausia precoz o si tienes una menopausia un poquito en tiempo, ¿no? Es correcto. Con irritabilidad, entre otras cosas, una fácil Ujú, irritabilidad y una propensión a disminuir la masa muscular y la masa ósea, y más tendencia o riesgo a la osteoporosis también, por el mismo, digamos, por la falta de estrógenos, básicamente. por la falta de estrógeno. Nos hablabas de que había un síndrome genitourinario que igual a muchas les puede interesar, ¿no? Por el tema de que decías de las infecciones, del pH. Sí, entonces el síntoma genitourinario está basado en que la disminución o ausencia de estrógenos en la menopausia o la disminución de la perimenopausia va a generar, pues, que el epitelio vaginal sea menor y que sea más susceptible a infecciones vaginales, y que con la lubricación ausente o disminuida en la relación sexual, la misma relación va a doler, va a molestar. Entonces va a haber más susceptibilidad a las infecciones y menos placer en la relación. Entonces ahí es donde, con esos síntomas de irritabilidad y todo esto, toca analizar el uso de suplementos. Hay una cosa muy importante, María, y es que en estas cosas siempre hay que analizar que no haya enmascarada una depresión, porque a veces hay depresiones enmascaradas con los síntomas de la menopausia o coexistiendo. Y la otra cosa, que no haya un hipotiroidismo, porque muchas veces está asociado a un hipotiroidismo que está dando estos síntomas y la gente dice, no, eso es la menopausia y dele suplementos o lo que sea, y hay un hipotiroidismo de base coexistiendo o generando los síntomas. Entonces hay que analizar todo eso con las pruebas hormonales de tiroides y hacer un enfoque también integrativo, holístico, y es mirar que no haya depresión, que la depresión es una enfermedad frecuente, pues, en el medio, y que a veces es muy subdiagnosticada o subvalorada. Es un Ujú. tema complejo la depresión. Sí, Y claro. también en la menopausia, pues también hay una base de facilidad para tener síntomas depresivos también más fácilmente. Entonces hay que mirar todo eso. Incluso ahorita vamos a mirar que hay algunos antidepresivos en pacientes en donde no se pueden utilizar suplementos hormonales,
los mismos antidepresivos son una maravilla para tratar pacientes con síntomas de la menopausia, por la misma razón. Excelente, mira que ahí estás dando como unas claves como bonitas y muy importantes que vamos a trabajar un poquito más adelante, pero tocaste un tema muy interesante, el tema del diagnóstico. Porque hay quienes dicen, mire, yo, ¿cómo me hago el diagnóstico? Hay algunos médicos que dicen, mire, porque las hormonas a veces suben, a veces bajan, a veces no sé qué, dicen, no te voy a hacer las pruebas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico también, hay quienes dicen, no, que es mejor en orina, que mejor en saliva, que mejor en sangre, que hormonas, cuáles no. Cuéntanos un poquito cómo es ese diagnóstico. Claro, entonces hay varias cosas. Una, hace poquito es una charla con una paciente que trabaja mucho con la medicina holística integrativa, como digo, me parece una ayuda súper maravillosa a la medicina tradicional. Y el tema era mujer, honra tu poder. Las mujeres, pues, yo soy ginecólogo y trabajo con mujeres de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces yo digo que las mujeres, lo digo de certeza, tienen poderes especiales. Yo creo que son más inteligentes, son más tolerantes al dolor. Nosotros los hombres somos muy poco tolerantes al dolor, pues aguantan la menstruación cada mes, aguantan un embarazo, que para mí sería impaciente 9 meses esperando. Tener un bebé, las mujeres Sería soportan imposible eso. para ti. Entonces, la menstruación, el embarazo, la lactancia, entonces, tienen muchos poderes porque dan vida. Ustedes tienen el útero, en los órganos sexuales tienen un poder y una energía maravillosa en el universo que trasciende, dan vida, porque ustedes dan vida. Y dentro de todo eso que yo hablaba, dentro de todo ese poder mental, eh, de creación, tienen una facilidad en el cerebro de hacer multitareas, de mirar otros puntos de vista que los hombres, nosotros somos como así a veces, y eso está como estudiado y es algo cierto. Pues así como hay todos esos poderes que yo los veo así, el solo hecho de poder dar vida es una cosa maravillosa y es un poder. También tienen órganos blancos y también tienen áreas muy sensibles en donde hay un poquito de alertas y banderas rojas que no tenemos los hombres tan fuertemente. Y es el riesgo de cáncer de endometrio, órganos blancos, el riesgo de cáncer de ovario, que es un enemigo traidor, alevoso, oculto, el cáncer de ovario que ataca alevosamente, el cáncer de seno y, y pues la susceptibilidad de miomas y todas estas cosas. ¿Y por qué tiene que ver esto con la menopausia? Porque entonces la pregunta que me hacías de los exámenes, como hay tantos órganos blancos, entonces uno tiene que, digamos que enfocar los exámenes de hormonas para un diagnóstico de la menopausia, obviamente exámenes de sangre de hormonas en donde hace el examen de testosterona, de FSH, que es la hormona folículo estimulante, de T3, T4, TSH, hormonas de la glándula tiroides, eh, exámenes de estradiol en sangre, exámenes de testosterona libre y total, y con ello hacer el examen de los órganos blancos, que son el examen de la ecografía, de la mamografía, de una ecografía pélvica transvaginal que mide cómo está el endometrio, cómo está el útero, cómo están los ovarios, el papanicolao, el papanicolao, el cáncer de cervix sigue matando mujeres en el mundo de una manera desaforada, a pesar de que ya hay una vacuna contra el papiloma. Entonces hay que hacer un examen de esos órganos blancos, primero porque como chequeo es altruista y es necesario médicamente hacerlo, después de los 45 una densitometría para ver cómo está el estado óseo. Y todos estos exámenes en sangre y en los exámenes de los órganos periféricos me va a permitir saber cómo está la mujer para con ello hacer un diagnóstico de la menopausia y saber, según cómo están esos exámenes, si de pronto haciendo un examen de los síntomas que tiene la paciente, saber si amerita hacer algún tratamiento. Porque este tratamiento, en caso de que sea necesario, que acuerden que esto es personalizado, de acuerdo a los síntomas, porque no siempre va a haber necesidad de un tratamiento de suplementos hormonales, pues tengo que saber antes de utilizar las hormonas cómo están esos exámenes si no hay contraindicaciones para ello, porque a veces hay contraindicaciones. Entonces, estos exámenes son
parte del enfoque terapéutico. Correcto. ¿Y qué se esperaría encontrar en esos exámenes? O sea, ¿cómo esperaríamos encontrar la FSH? ¿Cómo esperaríamos encontrar nuestra testosterona? Nos han dicho que se nos baja el estradiol, ¿no? Que se nos baja los estrógenos. Pero, ¿qué esperaríamos encontrar en esto? Porque muchas mujeres de repente, pues sí, van, se hacen la analítica, recogen el resultado, lo miran y entonces se asustan porque no saben lo que está pasando. Pero si tienen más o menos una idea, ¿nos podrías contar algo, un poco de qué esperar? Sí, pues una mujer entre 40 y 50 años esperaríamos que mínimamente entre 40 y 45 esté menstruando, esté con una ecografía y una mamografía y una ecografía mamaria normal, que estén sus ovarios bien y con sus hormonas entre 40 y 45 tendientes a ser normales. Inclusive, yo tengo todos los días una disyuntiva en mi trabajo, porque cada vez con todo el liderazgo que han tomado las mujeres en el mundo, ya en las universidades, al menos aquí en Medellín, Antioquia, la proporción de mujeres es por ahí 80-20 estudiando medicina, odontología, ingeniería de sistemas y todo. El liderazgo de las mujeres es un liderazgo importante en el mundo. Ustedes se han tomado el poder en el mundo con inteligencia y con sabiduría. Gabriel García Márquez decía que si los gobernantes fueran más mujeres, habría menos guerras en el mundo, porque ustedes tienen más tendencia a transar con pacifismo. Entonces, está hablando de eso porque haciendo los exámenes, haciendo los exámenes de ecografía, de mamografía, de todo, pues se espera que estén normales. Y en la transición, la hormona folículo estimulante empieza a elevarse, a cambiar. Y la disyuntiva que yo decía con el liderazgo, ¿por qué lo estaba mencionando? Porque como han tomado el liderazgo, el mundo laboral y todo esto, pues cada vez más están dilatando la maternidad. De hecho, creo que en España es muy normal que una mujer de 38 o 40 años empiece a buscar el embarazo. Y aunque las estadísticas se han mostrado de que obviamente los folículos y los óvulos después de los 35 años y los riesgos se elevan un poquitico más, en mi trabajo diario en Medellín, Colombia, donde estoy yo, hay cada vez también mujeres que están tomándose el mundo con su poder laboral y están dilatando la maternidad igual que en otros países. Entonces, después de los 40 años es posible un embarazo y es viable completamente. La hormona antimuleriana y la FSH tienen tendencia a elevarse después de los 40 años, pero digamos con medidas preventivas, tomando ácido fólico, todo esto que ayuda a prevenir malformaciones de los bebés, un embarazo en una mujer que está buscando desarrollar su vida con un ser nuevo en este mundo, pues esto es posible. E inclusive tenemos casos, Paula Andrea Betancourt, que fue una reina, fue una reina muy famosa en Colombia, fue Miss Universo, pues tuvo su bebé a los 50 años, hace 2 años y tuvo un bebé sano. La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, tuvo su hijo a los 50 años. Entonces, no es imposible. Entre los 40 y 50 años lograr un embarazo, pero obviamente el reloj está en contra. Cuando una mujer nace con 1 millón de folículos y a medida que empieza la menarca, que empieza a menstruar, que empieza la vida hormonal en la adolescencia, cada mes una mujer está botando huevos, está botando, digamos, óvulos y perdiendo óvulos hasta que llega después de los 40 años en donde tiene 400 o menos óvulos contados y ya cuando llega a los 45 50 años, pues ya estos óvulos están nulos o están insuficientes o no están trabajando y es donde viene la caída de las hormonas. Ujú. Entonces, Entonces, el reloj está en contra, el reloj está claro, caminando para cuando todos. nos hablas de la disyuntiva, lo que yo te escucho es, de alguna manera, nuestro sistema, nuestra biología, independientemente de nuestra cultura o nuestro pensamiento o nuestro deseo emocional, pero nuestra biología nos hace más capacitadas, pongamos comillas, biológicamente, para llevar adelante un mejor embarazo y crianza, teniendo maternidades a más temprana edad, o sea, por lo que nos cuentas, teniendo Totalmente. maternidades antes de los
40, digamos, entre los 30 a 35 años. ¿Es eso más o menos lo que nos vienes a decir, ¿no? De Sí, que sí, a nivel totalmente. biológico, independientemente que con los hallazgos, con las ayudas, con todo esto podamos tenerlo, pero a nivel biológico, nuestra biología diría, tu momento ideal para llevar adelante un embarazo sería esto. Y me parece muy curioso que lo digas, si me permites un apunte, porque claro, si tú tienes tu hijo a los 20 años. 50 años, Ah, bueno, no sé. vamos a los 50 años o a los 45 años, tú vas a tener tus cambios hormonales con un bebé todavía, con un niño en brazos todavía, entonces estás más irritable, tienes menos capacidad de atención, tienes un poquito de niebla mental, tienes más fatiga, tienes más cansancio. Claro, la capacidad que vas a tener de cuidar realmente de ese bebé es distinta porque digamos que estás más impaciente, saltas antes, mientras que si eres una mujer joven, una mujer de 30 años, de 25, 30 años, 35 años, tú todavía, incluso a nivel hormonal, pues estás más multitarea, no tienes la niebla mental, puedes tener como otro tipo de funcionamiento de cara incluso a educar y a acompañar a ese bebé en ese proceso de crecimiento, ¿no? Es lo que tú nos vienes a decir de lo que es tu disyuntiva, que Sí, me sí, parece totalmente, sí. súper Cuando yo interesante. digo que yo no, cuando yo digo que después de los 40 es viable y posible, no estoy que esté invitando a las mujeres a que lo hagan así. Lo ideal es que sean entre los 20 y 30 años en donde está la edad reproductiva más viable y sería algo más inteligente. Lo que yo digo es que después de los 40 es posible, no es lo ideal, pero es viable y el mundo laboral, digamos que el mundo actual, digamos que ha impulsado a muchas mujeres a esas exigencias en esos casos, pero obvio que lo ideal es tener los hijos en la Antes de reproductiva, los donde treinta y están en la cinco, ¿no? lotanía, a los 25 20 años, en donde tienen toda su energía para la carga emocional y energética que es criar un hijo, que Ujú. sería lo ideal. Aparte, obvio, de que hay menos mutaciones y menos riesgo de malformaciones, síndrome de Down, y más facilidades de que no haya abortos, porque obviamente después de los 35 años aumenta un poquitico la tasa de pérdidas del embarazo. Entonces, obvio, a medida que pasa el tiempo, todas esas cosas van implicando más posibilidades de abortos, de infertilidad y de malformaciones, por supuesto, que eso es innegable. Estamos hablando de qué es lo ideal desde el punto de vista médico-biológico, Eh, ya desde el punto de vista Social. sociocultural, de maduración y toda la cosa, pueden haber otras cosas que no tocamos aquí, sino que estamos hablando puramente de la parte biológica, porque algunas mujeres dirían, oye, no, pero es que yo a los veintitantos todavía soy una niña que no me... Vale, eso ya es una cosa distinta y estamos hablando desde el punto de vista biológico, médico, Biológico, biológico. puro y duro, con lo cual me parece súper, súper interesante. Siempre hay el tema de la libido, porque muchas mujeres cuando se les está bajando la libido, esta es una pregunta que tengo para ti, es, claro, tienen mucho miedo porque, claro, ya van a tener un poquito de dolor, van a tener más sequedad, van a tener un montón de molestias y lo primero es que no, o sea, tienen miedo de cara a que igual su vida sexual va a cambiar, no van a poder volver a tener relaciones. Entonces la pregunta es, ¿hay manera de tratarlo? ¿Y por qué es que se nos baja la libido? ¿Qué es esto de que igual se nos ha bajado la testosterona? Las mujeres tenemos testosterona. Cuéntanos un poquito. Importantísimo y buenísimo. Entonces, las mujeres tienen testosterona y esta testosterona se convierte en estrógenos. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, dependiendo. Entonces, las mujeres tienen testosterona, entonces al bajarse los estrógenos se baja la libido, porque digamos que la hormona relacionada con la sexualidad, con el deseo sexual es la testosterona y el estrógeno. En las mujeres hablo especialmente. Entonces, digamos que todo viene del colesterol. El colesterol es la molécula que produce eh, andros- la de epiandrostenediona y de ahí vienen las moléculas de la estriona, el estriol, el estradiol y a partir de la testosterona. Entonces, al bajarse el estrógeno se baja la libido, pero hay que hacer un paréntesis. El hecho de que se baje la libido parcialmente, de manera eh, parcial, no significa que muera la sexualidad. De hecho, la sexualidad se transforma y a veces puede cambiar porque hay otro enfoque de la vida y entonces no es que muera la sexualidad, se transforma
y con suplementos pues esto se puede regular y mejorar. Es otra sexualidad, pero todo eso se puede corregir. La testosterona es suplemento del estrógeno y muchas veces utilizamos suplementos de testosterona aplicados por implantes subdérmicos o por vía oral. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es de que la testosterona en las mujeres que utilizamos es en dosis muchísimo más bajas que, que la terapia de reemplazo de testosterona en hombres. Y aquí hay una cosa muy importante que es una cosa de la medicina moderna en la cual tu especialidad y tu enfoque es mejor que el mío en el conocimiento y es que es la polémica del colesterol, que el colesterol es bueno y es sano, la polémica del alimento del huevo y todo esto, porque el secreto no está en el colesterol, está el problema en los carbohidratos. Los carbohidratos son los que hacen que se afecte todo el metabolismo y no es, o sea, no es a promover el uso de la baja ingesta de colesterol, porque el colesterol es una de las moléculas más lindas del mundo que producen las hormonas. Sí, definitivamente. O sea, ahí acabas de hacer algo fundamental. Los niveles de colesterol son absolutamente fundamentales para la síntesis de lo que son los estrógenos y más adelante de toda la cascada hormonal femenina, entre otras, porque también tenemos el cortisol que también viene del colesterol. Y lo decías muy bien, el tema son los carbohidratos y el tema tiene que ver con la dieta. Tener una dieta antiinflamatoria es fundamental en la medida en la que suprimamos lo posible los carbohidratos, en la medida en la que favorezcamos incluso el consumo de especias antiinflamatorias, como puede ser bien la cúrcuma a la hora de comer, cúrcuma y pimienta a la hora de comer, estamos teniendo una dieta antiinflamatoria que nos va a ayudar y podemos tener una dieta en donde nuestro colesterol, divino colesterol, esté trabajando a favor nuestro, no esté en contra nuestro, porque mucha gente dice, uy, el colesterol, pues entonces Lo infarto, satanizaron, lo ven tan enfermedad, mal. problemas de estos. Y no, digamos que ahí es muy interesante la dieta y haciendo énfasis en una dieta antiinflamatoria. Fascinante. En cuanto a la sequedad vaginal, muchas personas o muchas mujeres tienen dudas en cuanto a lo que son el uso de geles con estrógenos, si eso se absorbe, si eso tiene algún efecto en el cuerpo, si eso está solamente a nivel vaginal. Claro, la vía vaginal y anal son vías, son puertas abiertas maravillosas para entrar al torrente sanguíneo. Inclusive en urgencias que a todos nos ha tocado en nuestra vida cuando estábamos en urgencias de medicina general, cuando había un niño convulsionando, un adulto, una vía rápida era utilizar el anticonvulsivante por vía rectal, una ampolla de Valium, alguna cosa así, y la Bien lo convulsión recuerdo. cesa. Cesa en 5 minutos en vez de inyectarlo venoso muscular por la vía rectal. Y la vía vaginal es igual. De hecho, folclóricamente, cuento anécdotas de usos no racionales, pero existentes en los que son, digamos, que les apetece la marihuana y lo usan por vía vaginal porque se absorbe más rápidamente y entonces, digamos, todos los efectos alucinógenos de la marihuana por vía vaginal, pues claro, es una vía, es una puerta de entrada abierta. Entonces, con el sistema de geles con estrógenos, obviamente también al usarlo vía vaginal va a tener efecto sistémico y va a tener la mejoría de los efectos sistémicos. Pero aquí hay que tener en cuenta primero que antes de usarlos hay que mirar cómo está el endometrio, porque los estrógenos, si no se usan racionalmente, pueden aumentar el riesgo de cáncer de endometrio o cáncer de seno, y en ese caso tienen que estar asociados con progestina y con vigilancia, con exámenes previos y por cortos periodos de tiempo, porque aquí la terapia de reemplazo hormonal cuando se usa, y la idea es no usarla, yo invitaría a no usarla si no hay necesidad, y usar primero cosas antiinflamatorias, una buena dieta, el ejercicio, la cúrcuma, que es un antiinflamatorio prodigioso. Entonces, utilizar el suplemento, primero estrógenos con progestinas para evitar que se crezca el endometrio. Y segundo, en una paciente que no tenga riesgo familiar o antecedentes familiares de cáncer de seno en la madre, en hermanas, que tenga una ecografía y una mamografía normal, pues utilizar el estrógeno, pero siempre con progestina. Y segundo, por periodos cortos, porque esto es una vigilancia por máximo un año, año y medio. Se hace la transición. Entonces son terapias de reemplazo hormonal que son por
cortos espacios de tiempo, solamente durante se hace la transición, cortos periodos de tiempo, esa es la clave. Sí, claro, ahí era la pregunta, porque muchas mujeres incluso han llegado a mi consulta y me han preguntado, mira, es que yo estoy tomando las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Y no sé ni cuándo me va a llegar la menopausia, si tengo que tomar terapia de reemplazo hormonal, si dejo las pastillas anticonceptivas, ¿qué me va a pasar? Entonces, ¿cómo manejamos eso un poquito? Y esa pregunta es muy importante, porque, claro, después de los 40 años, si yo ya tengo mi plan de los hijos, ya lo tengo resuelto, hablo como mujer, ya no quiero tener más hijos. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es que les digo, ya suspende las pastillas anticonceptivas, las píldoras, porque no es recomendable después de los 40 uso de píldoras anticonceptivas porque aumentan el riesgo de trombosis. Entonces, después de los 40 años, yo las invito a que se hagan una ligadura de trompas, una tubectomía o inclusive trato de negociar con mis pacientes algo más inteligente. Y es que lo que decía anteriormente, las mujeres menstruan, se embarazan, usan los anticonceptivos, lactan y aparte de todo se tiene que hacer la tubectomía. Entonces ahí es donde invito a mis pacientes a que negocien con el esposo, con su pareja, a que se hagan la vasectomía, que es una cirugía sencilla, muy económica, la cubre la seguridad social en casi la mayoría de los países, se demora 10 minutos inclusive con anestesia local, no afecta a la sexualidad para nada y es una oportunidad para que el hombre haga algo que nunca hacemos nada, o sea, que a la mujer le toca todo, entonces, bueno, la vasectomía. Después de los 40 no es bueno que una mujer esté, una mujer, si no ha decidido su plan de embarazo, que esté utilizando, si a todos sus hijos, que el esposo se haga la vasectomía, o si no hay posibilidades de eso, que yo pienso que es totalmente negociable, que se haga la tubectomía. Después de los 40 las píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo de trombosis y no son recomendables. Y en el caso de que ya se necesiten suplementos hormonales entre los 45 y 50 años por cortos periodos de tiempo, por las mismas razones, porque también son hormonas, y la idea es que sea por breves periodos de tiempo, durante la transición solamente. Entonces, si he entendido bien, me parece súper, súper interesante lo que nos acabas de decir, es pensar, mentalizarse que después de los 40 lo ideal es no consumo de anticonceptivas y buscar otros medios de anticoncepción, no hormonales en este caso, sería lo que tú nos Métodos estarías, definitivos, efectivamente, definitivos, sí, claro, porque porque ya sigue existiendo el riesgo de embarazo. es Claro, verdad. Que no vaya a ser que se recanalice una trompa o sí, se sí. recanalice después de una vasectomía, ¿no? Sí. Y entonces sería tener un poco presente ese tema por los riesgos trombóticos que hay, ¿no? Esto es más o menos lo que tú nos estás diciendo, cosa que es muy interesante porque, claro, hay mujeres que llegan incluso hasta los 50, 52 y siguen tomando anticonceptivas y en mi propia práctica clínica me preguntan y me dicen, ¿cuándo las suspendo? ¿O cómo sé si las suspendo? ¿O qué hago? ¿No? Entonces es dejar muy claro que lo ideal es suspenderla desde antes y utilizar métodos anticonceptivos definitivos, incluso también si quieres utilizar anticonceptivos de barrera como un buen condón, pues vendría bastante bien, ¿no? Ah, Bueno, bueno, fantástico. Y esto es muy interesante, ¿no? Mira hasta dónde nos ha llevado el tema de la testosterona hasta los anticonceptivos. Nos decías también que lo que íbamos a esperar es que la FSH se subiera y que la hormona antimuleriana se subiera, ¿no? se bajara. Se bajara. Vale, correcto. Entonces, FSH arriba, antimuleriana abajo. La antimuleriana tiene que ver básicamente, según entiendo, con la probabilidad de tener hijos, ¿no? De poderte embarazar, ¿no? Claro, la hormona Correcto. antimoleriana se produce en el folículo primordial y entonces es una hormona que a diferencia de la FSH nos da una idea con más certeza de la fertilidad y la probabilidad de embarazo, cuando hay un deseo de embarazo, pues en Mm. cualquier mujer a cualquier edad. Entonces es un marcador de fertilidad y también, digamos, de salud reproductiva más certero que la misma FSH. Pero también cuando una FSH, cuando una hormona antimoliar está muy baja,
es que es una mujer que ya está en la menopausia o perimenopausia Ya. o próxima a sufrir una insuficiencia ovárica por la misma pues, edad. Entonces es otro Muy marcador interesante. interesante y mucho valor, mejor valor predictivo que la FSH. Obviamente usamos las dos, porque es muy fácil usar las dos, que Ujú. son exámenes muy Claro. sencillos y muy viables y muy asequibles. Ujú. De alguna manera, la hormona mulleriana, digamos que sería más efectiva para ver la actividad fértil del ovario, o sea, si Es realmente correcto. tenemos un ovario que está en excelentes condiciones o un ovario que ya está acabando su temporada reproductiva. La siguiente pregunta que te iba a hacer era con respecto a la historia del estradiol y de los estrógenos. Federico, te me has quedado congelado. Creo que ha habido un problema en el... Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver qué es lo que nos ha pasado por aquí. Me dais un momentito todos los que nos estáis viendo para mirar a ver qué... Estas son las cosas del directo. Sí, tenemos que Federico, algo ha pasado. Bueno, pues nos dice Federico que ha tenido un problema eléctrico allí. Y bueno, estamos haciendo un poquito un resumen, ¿no? De lo que nos viene a hablar, de la importancia. Bueno, ya tenemos a Federico aquí. Se cortó. Sí, pero bueno, ya Estaba llegaste. contando que se cortó aquí es que hubo un apagón de un corte de luz acá y se cortó la transmisión, pero ya. Ya tenemos correctamente. Entonces, te había sido justamente cuando estamos hablando de la hormona mulleriana, de la FSH, que son las dos hormonas de las que hemos hablado también de que la FSH se sube, la antimulleriana se baja, hemos hablado de que la testosterona se disminuye y la testosterona tiene que ver con todo el tema de la libido, mientras que la mulleriana tiene que ver con todo el tema de la funcionalidad fértil a nivel del ovario. Y luego tenemos otras dos hormonas reina en la vida de la mujer, ¿no? Que son los estrógenos y los progestágenos. Sí. ¿Qué nos puedes contar de qué es lo que sucede durante esta etapa con estas dos familias, por llamarlo de alguna Entonces, manera? digamos que en la mujer, la naturaleza, hablando de la naturaleza, ¿qué quiere la naturaleza? La mujer, la naturaleza la prepara cada mes para ser un recipiente que albergue un embarazo. O sea, cada mes el endometrio, que es como la camita que alberga el bebé en el útero, eh, al principio, cuando la mujer menstrua, el endometrio está delgado y empieza, digámoslo así, para hablarlo en términos coloquiales, a engordarse, a crecer el endometrio para recibir en el día 15 cuando está la ovulación, al óvulo fecundado por el espermatozoide. Y en el día 15 el endometrio que está en la capa gruesa, que es la camita que recibe al huevito, al bebé, está gordito y grueso. Si no llega el bebé, inmediatamente empieza a adelgazarse y la menstruación ¿qué es? Pues es un endometrio que no recibió al bebé y que se adelgaza y la sangre, yo como ginecólogo siempre he admirado mucho la menstruación, cuando tengo pacientes me dicen, no, es que estoy con la menstruación, para yo le digo, la menstruación para mí es hermosa, porque para mí fisiológicamente la menstruación es el endometrio desmenuzado, desharinado, digámoslo así, que es sangre con endometrio desharinado de un endometrio que no recibió el embarazo. Entonces, para nosotros los ginecólogos, para mí especialmente la menstruación es hermosa, porque es un Claro, embarazo que no ocurrió. Y porque son entonces, células vivas, o sea, es esa las camita que vivas, estaba preparada para esto, es toda la fertilidad. De hecho, si me permites, digamos que a nivel antropológico, muchas culturas han utilizado la menstruación de la mujer disuelta en un poquito de agua para regar y para fertilizar cultivos, por eso, porque hay células vivas células donde está la vivas, vida, donde se está sosteniendo ese endometrio para también regalarlo a la madre tierra. Pero no nos vayamos hacia la madre tierra, algo hermoso. sigamos un poco con la mujer y su sistema hormonal. Entonces, estamos hablando de que la progesterona, entonces, digamos, la naturaleza tiene a la mujer cada mes ovulando, esperando que se embarace.
eso es lo que quiere la naturaleza y para lo que la prepara. Y ahí es donde juega la progesterona. La progesterona es una hormona maravillosa que hace un efecto regulador, porque es que en la vida todo tiene que haber un balance, una homeostasis, un equilibrio. En la vida en todo tiene que haber un equilibrio. Entonces este endometrio, cuando por alguna razón se engorda, llamémoslo coloquialmente así, crece demasiado el endometrio, que es la camita del bebé en el útero de de la posible mamá, ese endometrio si crece mucho anormalmente, pues se vuelve un cáncer. Entonces, digamos que cada mes hay una hormona que hace que ese endometrio no se vuelva un cáncer y es la progesterona, que vuelve después a que el endometrio, eh, digamos que se normalice. Y la progesterona es la hormona del embarazo, es la hormona que ayuda a que, producida pues por el cuerpo de la mujer, a que no hayan abortos y después de la semana 12 cuando ya la placenta ya está instaurada, no, pues notoriamente, la placenta empieza a reproducir la producción de progesterona. De hecho, hay una teoría que dice que cuando se empiezan las contracciones para el parto, en el embarazo, al final del embarazo, es porque cae la progesterona. Entonces la cosa es que la progesterona ayuda a evitar dos cosas. Una, en las mujeres el cáncer de seno, porque mantiene una regulación con que no haya un crecimiento anormal en una explosión de las células anormales en el seno. Y en el endometrio, en el útero, que no haya un cáncer de endometrio. Entonces la progesterona, cuando estamos haciendo terapia de reemplazo hormonal con estrógenos en pacientes que tengan útero, siempre tenemos que utilizar progesterona, progestinas, para que no hayan efectos adversos y para que todo esté regulado. La progesterona es una hormona maravillosa que ayuda a eso, a evitar el cáncer de seno y a evitar el cáncer de endometrio en las mujeres. Y en terapia de reemplazo hormonal, pues ayuda con todos estos síntomas. Ujú. Entonces, mira, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo nos cuentas de que esa progesterona es casi que la reguladora de los estrógenos para protegernos de una proliferación masiva de células que termine siendo un cáncer y cómo la progesterona es la que sostiene el embarazo y ya nos has adelantado cómo la placenta funciona como un órgano endocrino también con la ayuda de la producción de la progesterona, ¿no? Y durante, o sea, te quería preguntar, durante la menopausia o la perimenopausia, cuando empieza el gran cambio hormonal de la mujer, la progesterona, ¿qué le pasa? ¿Se sube, se baja, se mantiene igual? ¿Hay algún cambio a nivel de los niveles de progesterona? Entonces, se aumenta la FSH, se bajan los estrógenos, se sube la hormona luteinizante también, se eleva y también hay cambios en depresión de la progesterona. Vale, vale, correcto. Entonces, digamos que ese equilibrio que hay entre estrógenos y progesteronas va disminuyendo, ¿no? Mantienen los dos y van disminuyendo los dos. Es absolutamente maravilloso y Maravilloso, es asombroso que es muy sabia la naturaleza, qué equilibrio tan lindo, ¿no? todo el entramado, ¿no? Como la autorregulación, ese diálogo entre esas distintas hormonas que se autorregulan, ¿no? Y cómo sabemos que hay una hormona que yo soy una enamorada, la verdad, de la antimulleriana, a mí me parece fascinante la antimulleriana por lo específica que es, porque nos permite ver muchísimas cosas. Y luego nos comentabas algo de la T3, T4, TSH el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, porque algunas mujeres dicen, no, es que el hipotiroidismo está dentro de la menopausia. Otras dicen, no, eso es una enfermedad aparte, esto es una historia aparte. ¿Tú qué nos puedes decir del hipotiroidismo y la menopausia? Claro, que como hay una alteración del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, si hay una mayor tendencia por la caída de las hormonas y por la inacción de la hipófisis en la producción de los generadores de las hormonas, de más riesgo de hipotiroidismo. Y por eso si no ve mayor incidencia de hipotiroidismo en mujeres mayores de 40 años. Pero muchas Claro, hay una veces mayor está el incidencia, hipotiroidismo pero es un solo. asunto aparte. Eso es algo totalmente aparte, no tiene que ver nada con la menopausia. Pueden estar coexistiendo, pero no es que sea menopáusica e hipotiroidea porque sí, La misma siempre historia, tiene exacto. cuerda, exactamente. Luego tenemos la parte de otro tema muy, muy interesante en la mujer, que es, claro, el aumento de peso, que es la queja habitual de, Dios empiezo mío, y los hombres. y los hombres también. Y
Y bueno, de alguna manera, según hemos leído, según he encontrado, ese aumento de peso tendríamos varias cosas. Tenemos por un lado el cortisol, la retención de líquidos, ¿sí? Incluso el cortisol puede llevar a algunas, el cortisol elevado puede llevar a algunas mujeres a presentar un poco de síntomas cushinoides, entre comillas, como una joroba aquí en la zona de la séptima cervical, un aumento de la grasa, digamos, adquiriendo un formato más manzanita, más que en reloj de arena, un formato más manzanita o incluso más que pera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito del tema del peso, del cortisol, de esto? Siempre terminamos en lo mismo cuando tocamos este tema, y es dos factores importantes para la calidad de vida: el estrés y la dieta inflamatoria, que son las que producen la obesidad y las que producen el mayor riesgo de cáncer y de enfermedades autoinmunes y de todo: la alimentación y el estrés. Entonces, todo eso está relacionado con la dieta, la obesidad y la falta del ejercicio. Y en la menopausia, por toda la alteración hormonal, también hay una predisposición a tener una fácil ganancia de peso, aparte de que también hay una menos necesidad calórica. Y en las obesas, especialmente, hay mayor riesgo de cáncer de endometrio, precisamente porque como hay más tejido adiposo, el tejido adiposo es una fuente rica de estrógenos, de conversión del tejido graso a estrógenos. Entonces por eso hacen más proliferación del endometrio y más riesgo de cáncer de endometrio. Entonces digamos que dentro de todas las enfermedades que están asociadas a la obesidad, el riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, pues también está más conversión de tejido adiposo en tejido periférico a estrógenos y más riesgo de estimulación del endometrio y por ende más riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, aquí terminamos en lo mismo: hacer mucho ejercicio, llevar una dieta muy sana y evitar ojalá el tabaquismo y el alcohol, que son dos factores importantes. Está demostrado que en las mujeres fumadoras la incidencia de menopausia se da 2 o 3 años antes que las no fumadoras. Entonces, pues los factores de riesgo que siempre he hablado: el tabaquismo, el alcohol, la falta de, el sedentarismo y una dieta. La dieta obviamente es muy importante, una dieta normocalórica y con alimentos de calidad, que alimentos de calidad, pues en tu parte es más experticia que en la mía en esto, sin alimentos inflamatorios o proinflamatorios. Efectivamente. Entonces, bueno, ya llegando un poco al final de lo que es esta charla, que me podría quedar contigo horas y horas hablando, pero es, digamos, la recomendación, yo creo que ya la has dado muy clara, o sea, una dieta antiinflamatoria, fundamental, lo hemos hablado, con disminución de los carbohidratos y con un aumento del consumo de alimentos fitoestrogénicos o incluso alimentos proteicos, según cada persona, un aumento del ejercicio. Ejercicio, nos hablabas también de una tendencia de caída de la masa muscular, con lo cual haciendo un poquito de ejercicio que nos ayude a la masa muscular nos vendría bastante bien. Tener en cuenta lo que es alcohol y tabaco y tener en cuenta que tenemos una disminución de la necesidad calórica, o sea, eso es fundamental. Yo como lo mismo, sí, claro, pero es que mi cuerpo necesita menos, Y ¿sí? también, yo me como una Efectivamente, hamburguesa y me demoro 3 meses para bajar de peso y luego más o bajo. menos. Bueno, eso es muy complicado después de los 50 y ahí toca cambiar el chip de todo el contexto de lo que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio. Bueno, simplemente se hacen los cambios y se resuelven las cosas. Correcto, o sea, es una llamada al autocuidado. Hablabas también del estrés, ¿no? A disminuir un poquito el estrés. Es decir, hay una frase que a mí me gusta decir muchas veces es yo me elijo. Entonces, antes de alguna cosa te pones por delante porque la tendencia de las mujeres es poner por delante todos los demás menos nosotras mismas, Muy lindo. Sí, sino es de verdad. alguna manera menopausia te dice, elígete a ti, cuídate, descansa un poquito más, implementa técnicas de autocuidado, haz un tipo de ejercicio, cambia tu dieta y sobre todo date cuenta que no es para siempre. O sea, esto también pasará. Pasará Muchas completamente. mujeres me lo preguntan y me dicen, uff, entonces se me acabó la vida. No, 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 no te preocupes, No, es no se una acaba. etapa, pasará. Así como pasa la adolescencia, la menopausia también. Claro, ¿De totalmente. acuerdo? De acuerdo completamente, María.
Sí, bueno, Que lo de Federico, los hombres es otro tema para tratar con los expertos en la andropausia, que ese es otro efectivamente. tema interesante que ahí yo no soy experto en eso. Es un tema absolutamente maravilloso. Me decías desde mis expertices, de alguna manera lo que tú me comentas es no confundir que si hay un hipotiroidismo es por menopausia, no, puede haber coexistente a la menopausia y tenemos en cuenta que en la menopausia pues hay una danza de hormonas que se autorregulan que para requerir tratamiento pues es en el menor de los casos, no es afortunadamente en la mayoría de los casos. Importante el ejercicio, antes de que se me olvide, porque también se me despista, es también con el tema de osteoporosis, hacer un poquito de ejercicio para tener un poquito de salud ósea. Pues Federico Zapata, nuestro ginecólogo en jefe, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una conversación para mí súper interesante, para mí es un tema absolutamente apasionante. No sé si tienes algo más que decir o si no nos procedemos al cierre y a despedirnos. No, para agregar dos cosas interesantes, que es el maravilloso sol, que nos aumenta la vitamina D de manera natural, y la conversión de calcio, que evita la osteoporosis. Y segundo, que tu tema también es más experto en esto, el grounding, que es el caminar en tierra verde, en la tierra, pisar la tierra, que también tiene ayudas en la forma de metabolismo, iones y de Sí, todos los mira. iones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahora que lo has mencionado, es muy interesante, o sea, aparte de la Tocar parte de la la tierra. dieta, aparte de lo que son los suplementos alimenticios que tienes, el sol, la vitamina D, el aporte de calcio, también el consumo de algunas plantas. Yo tengo, siempre les digo a mis mujeres, hay unas plantas que son fundamentales cuando estás durante la menopausia. Una de ellas es la salvia. La salvia es una planta que es absolutamente maravillosa, ayuda a que haya una regulación natural de tus hormonas, es decir, esa danza de la que estaba hablando Federico, el doctor Federico hace un rato, pues la salvia nos está ayudando a que esa danza se vaya dando de una manera muy fluida para que nuestra transición a la menopausia sea muy fácil. En ese caso, la salvia nos ayuda con las sofocaciones, se puede consumir desde infusiones hasta extractos o comprimidos, yendo a la herboristería de confianza, eso no hay ningún problema. Hay una planta que es absolutamente maravillosa, que viene de la medicina ayurvédica, que es la ashwagandha. La ashwagandha, hay varias presentaciones. Hay muchas presentaciones, la verdad, por temas comerciales, pero la que realmente funciona es el preparado de la raíz de ashwagandha, la ¿En qué dosis? Bueno, KSM 66. Cuando tú buscas ashwagandha, tienes que buscar que tenga KSM 66, es decir, que tiene una concentración alta de los uintanólidos, que siempre me cuesta decir este nombre, que son los que se encuentran en la raíz, porque muchos preparados son de hojas de ashwagandha y la cantidad de principio activo en las hojas es mínimo, con lo cual es una excelente manera de gastar el dinero y de tomar muy poquitas cantidades, mientras que de ashwagandha KSM 66, que tiene extracto de raíz, tienes un comprimido, con el otro te puedes tomar 10 comprimidos para hacer lo que lleva a uno y no terminas haciéndolo. Entonces, el consumo de la ashwagandha es absolutamente fundamental. mejor por la noche me imagino, ¿no? O Dime. cualquier hora del día. Mejor por la noche a cualquier hora del día. La ashwagandha, dependiendo Depende. cómo son las cosas, pero para el ayurveda la idea sería tomarse después de las 5 de la tarde. Sin Ah, embargo, si estamos teniendo unos síntomas muy floridos de menopausia, se puede tomar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, dependiendo perfecto, maravilloso. de cómo estemos. Ah, existen otras plantas que también para mí son mis maravillosas y hay una que la tenemos en todas partes y las personas me dicen, ¿cómo? Y esa es la rosa. Y tú me dices, La ¿cómo? rosa rosa de las rosas que uno regala. La típica rosa, sí, pero lógicamente de cultivo ecológico y orgánico, sin pesticidas, ¿no? Porque la rosa tiene una capacidad tonificante y reguladora de todo el tejido conjuntivo. Entonces, todo el tema óseo, osteoarticular, las arruguitas, la cara que se te cae, incluso que cuando estamos llegando a nuestra menopausia tenemos incluso una flacidez a nivel de lo que es útero y todo puede incluso caerse, caérsenos un poquito.
todo este tema, la rosa nos ayuda y nos ayuda a un poco proteger corazón, nos ayuda a desintoxicar hígado y aparte nos ayuda en el tejido conectivo. Me preguntan cómo la rosa se puede tomar de una manera muy sencilla. Los brotes o los pétalos de rosa secos, puedes hacer una infusión y tomarte una infusión 3, 4 veces al día. También los podrías conseguir en un extracto, también los puedes conseguir en comprimidos, pero lo más fácil es en infusión. Y hay una que a mí me encanta. Y esta sí la hago en casa porque es algo que me gusta muchísimo, que Federico sabe que a mí me encanta lo que son la huerta, un poco manejar un poco la parte natural, es hacer miel de rosa. El sabor es delicioso. Y lo único que tienes que hacer es coger los pétalos y meterlos dentro de tu tarro de miel y a las 3 semanas simplemente lo llevas al baño María para que se ponga un poquito más líquida la miel, lo filtras y ya tienes una miel que tiene los principios activos de la rosa, aparte un sabor delicioso que con el pan en las mañanas, el que quiera pan, lo puede tomar. Entonces, De digamos que mala esas son madre. tres fundamentales de este tema. Decías algo del grounding. El grounding es una técnica muy buena, es una técnica antiinflamatoria que consiste en estar descalzo en la tierra, pero implica el toque como tal en la tierra, pero empieza a funcionar a partir de la media hora. 5, 10 minutitos no funcionan, 15 minutitos no funcionan, pero si tú puedes estar descalzo en la tierra, caminando, sentada, lo que tú quieras, 45 minutos, 35 minutos, pues ahí sí que tenemos un buen efecto antiinflamatorio. Maravilloso. Antes no nos sirve y mucha gente dice, no, pero es que yo hago grounding. ¿Cuánto lo hace? No, pues llevo 5 minutos caminando y es que camino por el césped y me da, no sé. No, no, es que son media hora que tienes que estar así, ¿vale? Y entonces Maravilloso. es Buen cuando dato. tienes. Bueno, Federico, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque este tema da todavía incluso para muchísimo y espero que ya los tips, que ya tenemos ciertos tips, ciertas maneras, ciertas indicaciones, pues se puedan llevar a cabo. ¿Listo? Gracias a ti por la invitación y abrazo de corazón a corazón, que te quiero mucho. Un abrazo. Yo también te Pues, quiero un montón, lo sabes, de toda la vida, desde la uni. desde el Bueno, primer día de la clase. Besito y es abrazo y verdad, gracias desde por el la primer día de invitación. clase. Sí, 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 sí. Beso y abrazo, chao y muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego.